Continuamos con los contenidos de la unidad 1 de Teoría de la Computación 3. Ahora vamos a ver algo sobre problemas computables y no computables. Primero, ¿cómo decidir si un problema es computable? Bueno, simplemente hay que construir una máquina de Turing. Se utilizan máquinas de Turing para decidir cuando un problema es computable, es decidible o no. Simplemente vamos a decir que un problema es computable cuando hay un algoritmo que permite resolverlo. Em, Veamos dos definiciones equivalentes de algoritmo. Primero está la definición que teníamos en las primeras materias de la carrera, una secuencia finita de reglas que están bien definidas, no tienen ambigüedad y resuelven el problema también en una cantidad finita de pasos. Bueno, esto lo vamos a traer a las herramientas con las que ya disponemos, por empezar, máquinas de Turing, a las que ya conocemos, y vamos a definir o redefinir los algoritmos en función de estas máquinas. Entonces decimos que un algoritmo es un procedimiento que puede realizarse mediante una máquina de Turing que siempre para. Entonces, puede ocurrir que una máquina de Turing pare. En ese caso, tenemos un algoritmo. También podemos construir máquinas de Turing que puede ocurrir que no paren para alguna entrada y en este caso estamos ante problemas a los que vamos a denominar indecidibles. Para alguna entrada, ¿no? Ojo, no quiere decir que siempre para o que después vamos a ver que en realidad las máquinas de Turing, este tipo de máquinas de Turing, garantizan que van a parar cuando el elemento o la cadena de entrada sí pertenece al lenguaje, pero no necesariamente van a parar cuando la cadena no pertenece al lenguaje, ¿sí? Es decir, podemos encontrar una cadena que haga que la máquina de Turing no pare nunca. Y otras cadenas que no existen, que no pertenecen, perdón, al lenguaje, para las cuales la máquina de Turing sí va a parar. Ahora, si la cadena pertenece al lenguaje, entonces sí va a parar seguro. ¿Ok? Y también puede ocurrir que ni siquiera podamos construir una máquina de Turing. En este caso también el problema es indecidible. No hay que confundirse entre el hecho de que no se pueda construir una máquina de Turing y el hecho de que no se pueda construir una máquina de Turing que siempre para. Es decir, hay algunos problemas para los que vamos a poder efectivamente construir una máquina de Turing, pero no vamos a poder construir una máquina de Turing que siempre para. De hecho, el ejemplo que vamos a ver trata justamente sobre eso. No vamos a construir en detalle las máquinas de Turing, simplemente vamos a hacer una representación de las máquinas de Turing, suponiendo que estas efectivamente se pueden realizar. Entonces, por un lado vamos a tener máquinas de Turing que siempre decide, y en este caso vamos a tener, por ejemplo, lo podemos representar a P como un programa, ¿no? Estamos hablando en este caso de algo que se llama máquinas de Turing universales. Em, También después vamos a ver este concepto. Pero en general se trata de distinguir entre el programa que uno le entrega a esa máquina de Turing y la entrada a ese programa. Y estas máquinas de Turing que siempre paran, es decir, siempre toman una decisión, pueden contestar sí o no. Por otro lado, para representar a otras máquinas de Turing que solo contestan cuando el elemento o la cadena de entrada sí pertenece, la vamos a representar de la siguiente forma. De nuevo, dividimos la entrada en dos, aunque se puede interpretar como una sola cosa, porque en definitiva es una cadena, y
la salida solamente va a ser segura cuando eh, eh, la cadena pertenezca al lenguaje reconocido por esa máquina. Bueno, veamos un ejemplo de un problema no computable. ¿Cómo saber si un problema no es decidible? Y bueno, para esto vamos a utilizar el absurdo. Algo de esto ya vimos en los métodos de demostración que teníamos en teoría de la computación 1, pero bueno, vamos a hacer algún repasito de ahí. Un método general, entonces, para probar por el absurdo, lo vamos a utilizar acá para justamente probar que algunas máquinas no existen, otras máquinas no se... a ver, máquinas de Turing en general que no existen, o sea, no hay ninguna máquina de Turing, y en otros casos para probar que hay, eh, perdón, que no existe una máquina de Turing que siempre para, ¿sí? Em, Hay un método general para probar por el absurdo que lo traemos de la teoría de conjuntos. Se llama argumento de la diagonal de Cantor. Eh, ¿De qué trata? Bueno, primero vamos a suponer que efectivamente hay algo que existe y se va a terminar demostrando que es imposible, ¿no? Em, en realidad es... bueno, llegar a un absurdo es llegar a... R y no R. Y es a partir de... vamos a tener P, entonces Q. Vamos a suponer P y no Q, es decir, vamos a negar esto. Entonces me queda P y no Q. Entonces R y no R. Básicamente de eso se trata la forma de trabajar acá. El R, por ejemplo, es un juicio, ¿no? Una expresión que vamos a ver que resulta contradictoria. Bueno, entonces suponemos que algo existe y demostramos que es imposible. El ejemplo para mostrar este método era los números reales no son numerables. Esto es lo que... En realidad Cantor demostró otra cosa, pero em, demostró que el cardinal de los números reales era estrictamente mayor que el cardinal de los números naturales. Bueno, no, en realidad el teorema de Cantor dice que el conjunto de partes de un conjunto siempre es estrictamente mayor. Bueno, en este caso vamos a utilizar una derivación de ese teorema que es justamente los números reales no son numerables. Nos vamos a restringir simplemente al intervalo 0, 1. ¿No? Ni siquiera hace falta tomar todos los reales. Vamos a ver que la cantidad de números que hay en el números reales en el intervalo 0, 1 ya es estrictamente mayor
que la cantidad de números naturales, ¿sí? El absurdo va a consistir en suponer que los reales en 0 y 1 efectivamente sí son numerables. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a enumerar a todos los números reales los vamos a identificar con un subíndice, una variable r, sub i, sin que importe el orden. No es que estamos ordenando los números, sino que estamos permitiendo que todos estén descritos a través de r sub i. Entonces vamos a tener r sub 1, r sub 2, consistentes en los números las cadenas a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 2, 1, a sub 2, 2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podrían ser estos números. Como verán, no están ordenados porque eso en realidad no nos interesa. Entonces, veamos qué sucede. Si tomamos la diagonal, es decir, donde los subíndices coinciden, ¿no? A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, A sub 4, 4, siempre en relación al R con el que estemos trabajando, vamos a obtener un número, ¿sí? En este caso, si yo bajara esos números que tengo ahí, obtengo ese número en la diagonal. Pero acá estamos suponiendo que con R podemos denominar a todos los números que están entre 0 y 1. Es decir, que ese número que obtuvimos tiene que ser alguno, efectivamente alguno de los que está entre los R, ¿no? R sub i. Entre los R sub i hay alguno que coincide con este número que tenemos acá. Perfecto. Con ese número sí puede existir un número que coincida. Pero si yo hago un pequeño movimiento y a ese número, con cierta maldad, le sumo 1 a cada dígito que forma parte de ese número, bueno, obtengo este otro número, ¿no? Por supuesto, cuando tenemos un 9, pasamos a 0. Es decir, hicimos una transformación de este número a este nuevo número que tenemos acá. Ahora, ese nuevo número que tengo acá también es un número entre 0 y 1, por lo tanto tiene que haber algún R sub i que cumpla, es decir, que sea igual a ese número, ¿no? Bueno, entonces empezamos a buscar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo encontraremos? Y el problema es que no se va a encontrar ese número. Simplemente todos van a diferir al menos en el dígito correspondiente a la diagonal, porque al ser conformado este número con todos los números de la diagonal, estamos seguros que en este caso todos los números van a ser distintos. ¿Por qué? Porque hemos tomado los números de la diagonal con su posición correspondiente y le hemos sumado 1. O sea, ese número no existe en esa serie. Bueno, es decir que la mecánica, básicamente ahí llegamos al absurdo, ¿no? Hemos supuesto que existen todos los números y hemos encontrado uno que definitivamente es imposible que exista en esa secuencia de números. ¿Cómo es entonces el mecanismo del absurdo? La mecánica del método se resume en los siguientes pasos. Primero vamos a suponer que lo que la proposición niega en realidad sí existe. Luego vamos a construir algún dispositivo abstracto que cumple eso que hemos negado y vamos a buscar un contraejemplo, una instancia que no funciona para ese dispositivo que hemos construido. De este modo lo que
probamos es que la suposición es absurda, ¿bien? Fíjense que acá estamos jugando a, bueno, vos dame y yo te ofrezco esto, ¿no? Es un juego en el que cada parte hace sus apuestas, ¿bien? Entonces, primero, uno de los contrincantes dice, che, no, sí existe, yo te apuesto que esto existe. Ajá. La otra parte entonces dice, bueno, vamos a construir un dispositivo abstracto basado en eso que vos decís, que sí existe. Y ahora, el que postula que no, en realidad, que no puede existir ese dispositivo, va a buscar un contraejemplo. Por supuesto, lo tiene pensado de mano, ¿no? Em, y bueno, suponiendo que efectivamente hay un dispositivo, llegamos a concluir que es imposible que exista ese dispositivo porque hemos encontrado justamente un contraejemplo a ese dispositivo. Vamos a ver en el caso de teoría de la computación 3 un problema que se llama problema de la parada. Em, bueno, el problema entonces que usamos aquí se llama problema de la parada y se trata de saber si, dado un programa cualquiera y una entrada cualquiera para ese programa, la ejecución de los mismos puede terminar en algún momento, ¿no? Es como decir, yo quiero saber si, dado este algoritmo, bueno, lo que uno supondría que es un algoritmo, puede haber alguna entrada que lo cuelgue. Eh, bueno, de hecho a nosotros nos ocurre muchas veces, ¿no? Que se nos cuelga el programa y no sabemos por qué. Em, Supongamos o tratemos de pensar en que tenemos un analizador de código que nos pueda decir, che, la lógica de tu programa tiene un problemita acá y si vos metés determinadas entradas, se va a colgar el programa. Básicamente, eso es lo que me gustaría tener. Y como un algoritmo, es decir, que siempre me conteste. Yo le doy mi código fuente y esta máquina maravillosa me dice, che, acá hay un problema. O no, está bien, no se te va a colgar nunca. Sería fantástico, ¿no? Bueno, pero no, no existe. Definitivamente no hay, no es un problema decidible. Básicamente, entonces, interpretando o reinterpretando el problema de la parada es determinar si un código fuente entrará en algún momento en un ciclo infinito. Si fuera así, ante la entrada P y E, es decir, el programa y su propia entrada, la MT nos contestaría que no. Comenzamos entonces suponiendo que sí existe esa máquina y que siempre termine esa máquina, ¿no? Ojo. El dispositivo abstracto va a ser una máquina de Turing que siempre para. Entonces contesta sí si el programa P termina para la entrada E y contesta no si el programa no termina. Ajá. Bueno, pero podríamos entonces pensar en un programa que tuviera como entrada su mismo código, ¿no? Esto puede sonar raro, pero recuerden que lo que estamos buscando es un contraejemplo. Y la E que teníamos en la entrada, ¿no? Tiene que poder ser cualquiera. Entonces sí podría ingresar como entrada el mismo programa. Uno piensa, pero esto, ¿cómo sería? Bueno, hay un programa clásico, de hecho Bison o Bison, insisto, no sé cómo se dice, eh, es una, es una versión libre de ese programa que se llama Jack, ¿no? Y
em, la, este acrónimo lo que significa es Yet Another Compiler o Compiler. Bueno, Yet Another Compiler, Compiler o Compiler, Compiler. Yet Another Compiler, Compiler. Em, es decir, solo otro compilador de compiladores. Básicamente esa sería la traducción. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tendríamos un ejemplo en el que sí podría haber un, un programa que sea entrada a sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, ahora, aún así seguimos teniendo esta máquina que nos dice que sí, si el programa termina, y que nos dice que no si el programa no termina. A eso le vamos a agregar una maldad. Si el programa sí termina, a este programa lo vamos a meter en un ciclo infinito. Fíjense de dónde venimos, ¿no? Cuando sí termina, lo mandamos a un ciclo infinito. Que eso se puede hacer, ¿no? Hacemos un while true y nos quedamos ahí. Bueno, eso por supuesto traducido a una máquina de Turing. Y si no, simplemente contesta que no. Bueno, pero esto nos da origen a algunas cosas bastante curiosas y donde vamos a ver efectivamente que lo que se produce es un absurdo. Tenemos entonces nuestra máquina de Turing D que solo termina contestando no si P no termina para la entrada P. Es esta máquina, la que vimos recién. En términos matemáticos, a esto lo podemos escribir como D de P termina si y solo si P de P no termina. Ajá. Bueno, pero entonces si en vez de dar como entrada para esta máquina de Turing a P, alimentamos a la misma con la misma D, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es un problema. ¿Por qué? Porque esto básicamente nos está diciendo, ok, D de D termina si, solo si D de D no termina, lo cual es, por supuesto, un absurdo, ¿no? Por lo tanto, esta máquina llegamos acá a un absurdo siguiendo esta técnica, este método, más bien esta técnica para las demostraciones basadas en Cantor. Y lo que podemos afirmar es que la máquina de Turing T, que siempre termina, no existe. Vamos a ver adelante que ahora dentro de unas cuantas clases que existen dos tipos de lenguajes indecidibles. Lenguajes recursivamente enumerables, no recursivos, y lenguajes no recursivamente enumerables. Bueno, eso lo podemos meter en una caja, ¿no? Acá tenemos todos los lenguajes posibles en esta caja. Este es nuestro universal de lenguaje. Recuerden que dado un alfabeto, que puede ser tan pequeño como 0, 1, yo puedo aplicar la clausura de Kleene a ese alfabeto y obtener el universal, que son todas las cadenas posibles. Ahora, todo subconjunto de sigma
asterisco o la clausura de Klein de sigma, todo subconjunto de ese conjunto va a ser un lenguaje. Entonces acá tenemos nuestro conjunto de todos los lenguajes posibles. Es decir, el conjunto de partes de sigma asterisco. Dentro de ese super conjunto, el conjunto universal, vamos a encontrar algún conjunto chiquito en el que sí vamos a poder construir algoritmos. A ese conjunto lo vamos a llamar conjunto de lenguajes recursivo. Los lenguajes para los cuales sí puedo construir un algoritmo. Es decir, una máquina de Turing que siempre para. Bueno, pero nosotros sabemos que las máquinas de Turing en general responden a otro conjunto de lenguaje que se llama un conjunto de lenguaje recursivamente enumerables, ¿no? Recursivamente enumerable. Qué lindo que escribir acá. No veo la hora que vuelva el pizarrón. Recursivamente enumerables es todo el conjunto. Ahora, esta parte, excluyendo, si hago la diferencia entre esto y los lenguajes recursivos, voy a tener los lenguajes que son recursivamente enumerables, no recursivos. Bueno, acá voy a poner rec nomás porque si no... entonces tengo el conjunto de los lenguajes recursivos, para los cuales sí puedo construir una máquina de Turing que siempre para. Después tengo los lenguajes recursivamente enumerables, no recursivos. Y finalmente tengo los lenguajes no recursivamente enumerables. Esto lo vamos a ver bien después, ¿no? Básicamente los lenguajes no recursivamente enumerables son aquellos para los cuales no puedo ni siquiera construir una máquina de Turing. No sería el caso para para el problema de la parada. ¿Por qué? Porque para el problema de la parada yo puedo construir lo que se llama una máquina universal de Turing, que básicamente las computadoras son máquinas universales de Turing. De hecho, son menos potentes que las máquinas universales de Turing, porque en teoría la máquina universal de Turing tiene una cinta infinita, ¿no? Pero básicamente, la máquina universal de Turing efectivamente pararía cuando el lenguaje que yo le estoy poniendo como entrada para. Es decir, básicamente yo pruebo, lo que quiero hacer es probar si este código no se cuelga. Bueno, lo meto en la máquina y lo hago andar. Y lo hago andar con entradas, 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 entradas. A la entrada yo la puedo variar. Podría variarla sistemáticamente para tratar de abarcar todas las entradas posibles. Por supuesto que eso termina siendo en la mayoría de los casos algo infinito o no, porque estamos dentro de un, dominio, por ejemplo, en el cual yo digo, bueno, vamos a hablar solamente de los números naturales entre el 0 y 2 millones. Bueno, eso va a ser discreto, ¿no? Así que ahí sí tendría un conjunto finito. Puedo probarlo para todas las entradas posibles. Y bueno, lo incorporo y cuando efectivamente el ciclo no termine siendo infinito, si tiene un ciclo adentro, por supuesto, eso es lo que estoy probando, va a parar. Efectivamente va a parar, dándome alguna respuesta. Y si no, no va a parar, se va a colgar, o sea, va a ser lo que tendría que hacer. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si se colgó o no? Bueno, muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Cuando largamos algún proceso y el proceso
y ya viene demorando 2 horas, ¿qué será que va a terminar a las 2 horas y 2 minutos o lo corto ahora? Bueno, básicamente esa máquina de Turing sí existe, la máquina de Turing universal, y solo nos va a contestar cuando efectivamente la, la entrada no termina en un ciclo infinito. Bueno, em, en el primer caso, es decir, los lenguajes recursivamente enumerables no recursivos, se trata de lenguajes para los que puedo construir una máquina de Turing, pero no se garantiza que siempre pare. Y en el segundo caso, son los lenguajes para los cuales ni siquiera existe una máquina de Turing. Bueno, paramos acá y seguimos en la siguiente clase.